fútbol hay arqueros que se convierten en héroes anónimos, jugadores míticos o leyendas eternas como Lev Yashin. Pero existe un grupo selecto que cambió el destino de naciones enteras. Hoy te presento a los 7 porteros que se volvieron inmortales en las copas del mundo. ¿Recuerdas dónde estabas en este momento? Fue solo un instante, el segundo exacto, donde el corazón de 45 millones de argentinos se detuvo. Para entender la naturaleza de Emiliano "El Dibu" Martínez, debemos viajar al pasado, a una casa humilde en Mar del Plata, donde un niño veía a su padre Alberto llorar en silencio, ahogado por las deudas. Ese niño se hizo una promesa: sacaría a su familia de la pobreza. Con una mochila rota, pero llena de ilusiones, pasó una década en los banquillos de Inglaterra. El Dibu ya conocía la crudeza del rechazo, sabía lo que era no ser el elegido de la vida para tocar la gloria, y por eso mismo jamás se rindió, hasta que llegó el llamado. Final de la Copa del Mundo, Qatar 2022, contra Francia. El partido estaba 3-3, minuto 123. Una jugada determinante donde los defensas argentinos pensaban que todo había terminado. El delantero de Francia, Colomani, queda solo, dispara y Emiliano detiene el balón con su pierna. Gracias a su atajada milagrosa, el partido se define en penales. El Dibu jugaba con ellos, no les tenía miedo, porque en ese momento quien estaba bajo los 3 palos era aquel niño de 12 años, cumpliendo una promesa. Kingsley Coman se para frente al balón, dispara y detiene el penal. Esa noche, Argentina se consagró campeón del mundo, y el Dibu pasó a la historia como uno de sus ídolos máximos, devolviéndole la gloria a su pueblo. Imagina crecer en un país en ruinas, en una Alemania devastada, donde cada día solo hay incertidumbre. Para el pequeño Sepp Maier, el fútbol fue su única vía de escape. Se obsesionó con este deporte a un nivel insano. No le importaban sus rodillas y sus codos lastimados. Estaba obstinado a llevar sus reflejos a la perfección en el barro. Pero esa perfección estaba a punto de chocar con el mejor jugador del planeta, Johan Cruyff. El gato de Anzing, como le llamaban, llegó a la gran final de 1974 como un portero consagrado. Unos meses antes ya había sido campeón de Europa con el Bayern Múnich, pero su rival era la máquina del fútbol más revolucionaria y despiadada. Aquel equipo era conocido como la Naranja Mecánica. Pero Maier no sabía lo que era el miedo. Había crecido en el entorno de la posguerra, se convirtió en una muralla de hierro y sostuvo a su equipo con atajadas imposibles. Hasta que llegó el momento definitivo en el segundo tiempo. El delantero Johan Neisken sacó una volea fulminante a quemarropa. El planeta entero cantó el gol, pero la vida lo había estado preparando para este momento. Esa copa no la levantó la táctica, se levantó porque el niño, que se había destrozado el cuerpo en el barro, se negó rotundamente a dejar caer a su nación. Imagina ser la persona que debe proteger los 3 palos que alguna vez protegieron hombres como Oliver Kahn, Jens Lehmann o Robert Enke. Manuel Neuer dio el paso al frente y terminó marcando a toda una generación, convirtiéndose en uno de los mejores porteros que haya visto este deporte. Su legado es tan grande que incluso después de anunciar su retiro internacional, Alemania volvió a recurrir a él para el Mundial de 2026. Pero para entender cómo alcanzó ese estatus, debemos regresar al año 2014. Alemania llegaba a la final tras destrozar a Brasil 7-1. Estaban preparados para ser campeones. Su rival en la final, una Argentina sedienta de gloria, que llegaba dispuesta a todo y con un Leo Messi en uno de sus mejores momentos, cuya sola presencia infundía terror en cualquier defensa del mundo. Pero Alemania tenía detrás una presencia que transmitía una seguridad casi intimidante. El hombre que perfeccionó el rol de arquero líbero, el guardián al que muchos llamaban el último defensa alemán,
Ambos equipos llegaron a la prórroga con un 0-0 en el marcador, y la albiceleste, por más que lo intentó, no logró quebrar el cerrojo teutón, y en el minuto 113, Mario Götze aparece para escribir la historia. Alemania se consagraba campeona, y Neuer conquistaba el guante de oro como el mejor portero del torneo. Argentina era la sede del Mundial del 78, pero también era un país que vivía bajo un régimen oscuro, una dictadura militar feroz. En medio de ese contexto, había un grupo de jugadores que intentaba regalarle un momento de felicidad a un pueblo que sufría en silencio. Entre ellos estaba Ubaldo Matildo Filiol, el ídolo de River Plate, el hombre encargado de proteger el arco argentino en casa, en el Monumental. Su momento de inmortalidad llegó en la gran final contra Países Bajos. En el primer tiempo, con el marcador totalmente abierto, la defensa argentina flaqueó y el delantero Johnny Rep sacó un remate fulminante a quemarropa dentro del área chica. El estadio enmudeció, pero Filiol, con una reacción felina de otro planeta, voló y desvió el balón al córner. Sin embargo, la jugada que lo convertiría en leyenda llegaría más tarde. El atacante Robert Resenbrink picó al vacío, superó a los defensores y definió rápido ante la salida del arquero. Era el gol que liquidaba la historia, pero el Pato estiró su pierna de manera milagrosa, rozó la pelota y desvió el disparo para mantener a su país con vida. Los argentinos resistieron, llevaron la final a la prórroga y terminaron imponiéndose por 3-1. Aquella noche, Argentina conquistó la primera Copa del Mundo para su historia y Ubaldo Filiol entró para siempre en el Olimpo de las leyendas del fútbol argentino. Si crees que actualmente la crisis del fútbol italiano es grave por los malos resultados, te invito a viajar al pasado. En 2006, Italia llegaba al Mundial, precedida por uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia del fútbol. La deshonra y la vergüenza eran inmensas, pero Gianluigi Buffon sería el hombre encargado de devolverle el orgullo a su patria. Considerado por muchos como uno de los mejores porteros de todos los tiempos, Gigi estaba listo para cargar sobre sus hombros la esperanza de toda una nación. Su momento de inmortalidad llegó en la gran final contra la Francia de Zinedine Zidane. En la prórroga, con el partido empatado 1-1 y las piernas de los italianos al límite, Zidane conectó un cabezazo potentísimo a quemarropa que parecía destinado a darle la Copa del Mundo a Francia. Pero Buffon reaccionó en una fracción de segundo. Con una mano salvadora, consiguió desviar el balón al córner y mantener con vida a una Italia exhausta. Aquella intervención agónica llevó el partido a una tanda de penales, donde finalmente los italianos se consagraron campeones del mundo. El fútbol italiano recuperó su orgullo por esa noche. Por un instante, la gloria volvió a tocar las puertas de una nación herida. Considerado uno de los mejores porteros de la historia de la Juventus, Dino Zoff llegó al Mundial de España en 1982 con 40 años de edad, pero la memoria de la sociedad es selectiva. En Italia, la prensa y muchos aficionados lo trataban de viejo. Decían que sus reflejos estaban oxidados y que era el punto débil de la selección. El ambiente era tan tóxico y destructivo que Zoff tomó una decisión histórica. Lideró un silencio de prensa absoluto en todo el plantel. Nadie hablaría con los periodistas. Su historia es la de un hombre que decidió callar las bocas del mundo entero, no con palabras, sino con sus actuaciones. La prueba definitiva llegó ante la poderosa Brasil de Sócrates y Zico, un equipo que parecía invencible. Las opciones de los italianos eran mínimas, pero al llegar el minuto 90, el marcador mostraba algo impensado. Italia ganaba 3-2, solo necesitaba resistir unos segundos más. Entonces, el caos se apoderó del área italiana. Oscar conectó un cabezazo fulminante junto al poste izquierdo. Millones de personas vieron el balón adentro. Si entraba, Italia quedaba eliminado del mundial en ese mismo instante. Pero Dino Zoff, con 40 años de edad,
reaccionó con una serenidad extraordinaria, salvando el sueño de todo un país. Días después, los italianos derrotaron a Alemania Federal por 3-1 en la final y levantaron la Copa del Mundo, convirtiéndose en el jugador más veterano en conquistarla, un récord que permanece intacto hasta nuestros días. Algunos solo se suben al barco de la gloria cuando ésta ya ha sido conquistada, pero no podemos olvidar que cuando comenzó el Mundial de 2010, Iker Casillas era uno de los hombres más criticados de España. Tras la inesperada derrota ante Suiza, muchos lo señalaron como uno de los responsables. Decían que era el peor capitán que había tenido la selección, que no estaba concentrado y que atravesaba el peor momento de su carrera. Casillas tuvo que cargar con una presión enorme, pero el santo no estaba dispuesto a quebrarse. Su momento de inmortalidad llegaría en la gran final contra Países Bajos. Minuto 62. El partido estaba empatado 0-0 y millones de españoles estaban al borde del colapso. De pronto, Arjen Robben rompió el fuera de juego y se encaminó completamente solo hacia la portería. Era el gol del título holandés, el final de un sueño. En aquel mano a mano contra el destino, Robben amagó y sacó un disparo cruzado letal, pero Iker reaccionó por puro instinto. Cuando parecía derrotado, dejó estirada la pierna derecha y la punta de su bota alcanzó a rozar el balón. Un solo centímetro mantuvo con vida el sueño de toda una nación. España resistió y Andrés Iniesta anotó el gol de la victoria en la prórroga y el país se proclamó campeón del mundo por primera vez en su historia. Al terminar el partido, con las lágrimas en los ojos y ante las cámaras de todo el planeta, Iker besó a su pareja en vivo, sellando la redención más hermosa y romántica en la historia del fútbol. Detrás de las fotografías levantando la Copa del Mundo, existen hombres que cargaron con el peso de toda una nación y quizá por eso, más allá de los títulos, estos 7 porteros terminaron convirtiéndose en algo mucho más grande.